Hola chicos, bienvenidos a la clase de economía número 3 del tercer parcial, último del cuatrimestre, para concluir la materia. El último tema de esta unidad, chicos, es el que se llama la revolución del pensamiento económico, ¿ok? Déjenme expandir la presentación para comenzar a explicar. La revolución del pensamiento económico la vamos a dividir tanto en la teoría keynesiana como en la teoría monetarista, ¿ok? Vamos a empezar con la teoría keynesiana y también ahorita vamos a checar quién fue Keynes, de ahí el nombre de la teoría, y quién fue Milton Friedman, ¿ok? El de la teoría monetarista. Teoría keynesiana. John Maynard Keynes, considerado alumno de Alfred Marshall, fue quien se encargó de defender las ideas neoclásicas hasta 1930, cuando surge la Gran Depresión. Sin embargo, los economistas seguían pensando que la naturaleza y el tiempo restaurarían el crecimiento económico sin la intervención de los gobiernos. Es decir, aquí seguían pensando que los economistas, que el desarrollo y el crecimiento de un país, chicos, dependía de las solamente del sector privado, que el gobierno no tenía que ver aquí, no tendría que intervenir. Entre menos interviniera el gobierno, menos problemas tendría. Entonces, cuando ahorita es lo contrario, ¿no? Ahorita necesitamos de la injerencia del gobierno, la administración del gobierno en la economía para que podamos vivir para que pueda haber un crecimiento y un desarrollo en la economía de nuestro país o de cualquier país del mundo, ¿no? Pero lo que se necesitaba en ese entonces eran nuevas ideas que explicaran la situación a la que se enfrentaban la economía internacional en esa época. Entonces es precisamente John Maynard Keynes quien aportó sus ideas a estas condiciones. Pero vamos a hablar principalmente o primero de quién fue John Maynard Keynes para darnos una idea de su preparación profesional, porque si no, no vamos a saber de quién estamos hablando, ¿sale? Voy a compartirles pantalla. Déjenme que me abra la página. Ahí está. Les voy a compartir pantalla de donde tengo la información para que la podamos checar juntos. Creo que ya la pueden ver. Ahí está. Dice, ¿quién era John Maynard Keynes? John Maynard Keynes nació en la ciudad británica de Cambridge, en Inglaterra, muy conocida por albergar la famosa Universidad de Cambridge. No sé si la han escuchado, incluso hay una certificación en inglés para tener el dominio del idioma, la Universidad de Cambridge o el certificado de Cambridge, ¿verdad? Que además fue la primera del mundo que ofertó entre sus títulos la carrera de economía y en la que Keynes fue el primer alumno y más tarde profesor. Entonces fue uno de los que le dieron inicio a la economía, ¿verdad? Siendo primero alumno de esta universidad y después convirtiéndose en profesor por lo bueno que él era. Dice, Keynes vivió los 3 años del 83 al 46, más bien vivió entre los años del 1883 a 1946. Dos hechos marcaron su vida profesional. El primero, que la economía como disciplina académica se desgaja en sus primeros años de vida de la filosofía. Es decir, aquí, ¿se acuerdan que al principio de las clases les comentaba que primero la economía pertenecía a la filosofía y después a la política económica? No estaba separada la economía como una ciencia, ¿verdad? Como una disciplina. Estaba como un tema dentro de la filosofía o dentro de la política. Sin embargo, cuando John Keynes comienza a interesarse en estos temas, la economía se empieza a separar de la filosofía y comienza a volverse una disciplina autónoma, es decir, una propia materia, su propia teoría, su propia ciencia, la que hace que se independice de otras ciencias, ¿no? Que se separe de otras ciencias. En segundo lugar, la Gran Depresión, que durante los años 30 vivieron muchos países y que fue una de las fuentes de los desvelos profesionales de Maynard Keynes. Keynes elaboró una teoría sobre el comportamiento a corto plazo de la economía de un país y estudió las medidas que se debían tomar para llegar a una situación más deseable, además de participar no solamente en el aspecto teórico académico, sino como político en la Cámara de los Lores por el Partido Liberal en la etapa final de su vida o como un participante en las conferencias internacionales sobre temas económicos. ¿Cuáles son las principales ideas keynesianas? Vamos a regresar aquí a la presentación
para combinar los temas y ahorita regresamos a esta parte de... ahí está. Dejen que desaparezca esto porque está un poquito lenta la presentación. Entonces, dicen, su teoría general en la que les hablaba anteriormente, de 1936, Keynes menciona que las teorías actuales sobre el desempleo no tenían sentido para explicar los precios altos y el salario bajo de la Gran Depresión. Es decir, para John Maynard Keynes, las teorías actuales sobre economía no tenían sentido, ya no servían, ya eran nulas, y por eso no se podían explicar por qué los precios de los productos eran altos y por qué a las personas que creaban estos productos, es decir, a los trabajadores, les pagaban un salario muy bajo. Por lo que proponía que la demanda agregada refiriéndose al gasto total de los consumidores, inversores y las instituciones públicas. En la siguiente página está cambiando. De acuerdo a Keynes, cuando la demanda no es suficiente, las ventas bajan. Es decir, cuando las personas no requieren productos, pues obviamente la gente no las va a comprar. Por lo tanto, las ventas van a bajar y se pierden empleos y viceversa. Es decir, se pierden empleos porque no hay venta y no hay cómo pagarles a estos empleados y por lo tanto no hay empleados y no hay quien produzca o quien crea estos productos. Entonces es como una... ¿cómo se dice? Una relación estrecha, ¿no? De productos con trabajadores y de trabajadores con productos. La cantidad de bienes que pueden adquirir un consumidor está limitada directamente por los ingresos que obtiene de su trabajo. Es decir, estaban como en una contradicción, chicos, porque les pagaban el salario muy bajo a los trabajadores en ese entonces y todavía en la actualidad, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Les pagan poco, ellos tienen que producir los productos, pero a los trabajadores a los que les pagan también tienen poco dinero para comprar otros productos en otras fábricas. Entonces, como una cadena, ¿no? Entonces, ahí estaba el gran dilema entre cómo hacer que los productos no fueran tan altos y los trabajadores tuvieran un salario más alto. Dice que esta situación está directamente ligada por los ingresos que obtiene su trabajo. La fuerza que impulsa la economía son los empresarios y los gobiernos, por lo que es necesario aumentar el gasto público y la inversión privada. Sí debe de participar, bueno, él no proponía tan así que el gobierno participara, pero el gobierno debería de invertir más en la producción de su país, ¿verdad? Y también se requería de que las personas, los inversionistas extranjeros o nacionales, pues invirtieran en la creación de estos productos para que no fueran tan caros y todas las personas pudieran adquirirlos. De esta forma se puede invertir en los gastos públicos y en ayudar a los perjudicados, es decir, se beneficiaba la producción y se beneficiaba a los trabajadores. Entonces, esa era principalmente la idea de la teoría keynesiana, pero nos quedamos más nos quedamos un poco cortos de información, pero aquí vamos a agregar cuáles son las principales ideas keynesianas. En primer lugar, Keynes estudió los problemas agregados como el empleo, el consumo, la producción, el ahorro, la inversión de un país, pero todo en conjunto, o sea que todo estaba estrechamente relacionado. Entiende que estos fenómenos y relaciones se rigen por propias reglas, no necesariamente derivadas del estudio de cómo piensan y deciden los individuos. Para Keynes, a diferencia de otros economistas, el problema no era que los recursos escasearan, sino que los recursos que sobraban, esa era la existencia de qué se iba a hacer con esos productos que ya estaban creados y que no se vendían, ¿no? Entonces, ¿por qué sobraban los recursos en momentos de crisis? Si había una crisis, chicos, ¿por qué había productos de más que no se consumían? La demanda era insuficiente, el dinero no alcanzaba para comprar esos productos. El paro, habla del paro, la existencia de trabajadores sobrantes, reflejaría una escasez de no recursos, sino demanda de los productos que se producen con esos recursos. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otra idea importante de Keynes había? Déjenme que siga leyendo la computadora porque se me traba la presentación. Dice, a los salarios les costase bajar cuando bajan los precios. Si los salarios no bajan y los precios sí, esto supondría que los trabajadores cobrarían más en términos reales. Cuando el poder adquisitivo de los salarios aumenta, más gente quiere trabajar y menos empresas contratar a los trabajadores que les resultan caros. Es decir, los empresarios o los dueños de las fábricas querían que los trabajadores produjeran o trabajaran más, pero no les querían pagar un salario alto, chicos, cuando el salario que les daban era muy poco, ¿no? A ellos les interesaba que se crearan productos
y que ganaran dinero, pero no les importaba que si los trabajadores estaban en buenas condiciones, en buen estado, para seguir elaborando o creando esto, o produciendo, ¿no? Participando en la producción. Keynes practicaría recortes para salir de la crisis. Es difícil saber lo que recomendaría hoy. Con todas las novedades de sus seguidores y críticos han aportado casi 7 décadas tras su muerte, pero Keynes incrementaría el gasto del Estado, es decir, haría que el Estado invirtiera más en la producción, es decir, que el Estado sí participa en la economía, ¿verdad? No como en las corrientes anteriores neoclásicas y clásicas en donde no querían que el Estado participara en la economía, cuando ya hemos mencionado varias veces que es necesario que el gobierno tenga reglas, ¿verdad? Para producir o para que se dé un manejo adecuado de las reglas de la economía, de las teorías y del avance y el desarrollo y el crecimiento de un país. Dice, el problema son los trabajadores parados, las máquinas paradas, es decir, el desempleo y que las máquinas no se aprovechen para la producción de estos productos, ¿no? Dice, importante la cantidad de recursos disponibles y sin uso que se acumulan durante una crisis. Es decir, hay crisis por la demanda de productos, pero resulta que esos productos sí existen, o sea, sí están creados, pero no se consumen. ¿Por qué? Porque los trabajadores no pueden pagarlos. ¿Por qué? Porque no, los salarios que les cubren o que les pagan no son adecuados para sus necesidades, ¿no? Para satisfacer sus necesidades. Dice, así los trabajadores tendrán dinero en el bolsillo para gastar, de forma se incrementará la demanda de las empresas a las que adquieran los bienes y servicios esos trabajadores. Esas empresas funcionarán a mayor rendimiento y se creará empleo. De lo que se trata es de que el Estado gastando sin retirar dinero del bolsillo con los consumidores, endeudándose, conseguirá levantar la demanda. Esa mayor demanda sería la que conseguirá poner en marcha alguno de los recursos empleados con trabajadores o para máquinas paradas. ¿Qué más podríamos mencionar? Las críticas al modelo. Dice que lo que se le critica a este modelo, chico, es que Maynard Keynes subestimó la importancia de la escasez de recursos. Es decir, a él lo que le importaba era que los recursos se produjeran, pero nunca se preocupó por la escasez de estos, ¿no? Ya hemos mencionado varias veces que los recursos naturales son finitos, chicos, no tienen, o sea, sí se llegan dejan de existir. Si se sobreexplota la tierra, pues estos recursos ya no van a poder a crearse, regenerarse, ¿no? Tenemos que darle un tiempo a la tierra, a la naturaleza para que se regenere y estos productos vuelvan a crecer. Pero si estamos sobreexplotando la tierra, pues obviamente va a llegar un momento en que la tierra lo va a resentir y pues vamos a tener resultados catastróficos, ¿no? ¿Qué más? Otros dicen que existen dificultades para planificar la política económica. Les mencionaba que para crear o para poder llevar una buena planificación, pues debe de haber corrientes o teorías económicas que ayuden a guiar la economía o la política de un país. Sin embargo, como no es una materia o una ciencia exacta como lo son las matemáticas, la química, la física, la biología, pues no es fácil crear una teoría y que ésta se compruebe o se apruebe con resultados verídicos para saber si se puede aplicar o no, si es buena o es mala esa teoría. No, se tiene que checar la evolución de esta teoría a la aplicación y qué efectos tanto positivos como negativos va a tener, ¿verdad? Entonces, pues es más complicado para la economía, pues que se planifique una política económica adecuada, ¿no? Se nota a través de los resultados que se van dando con el paso del tiempo. Dice, otra crítica importante es que los que preguntan sobre el largo plazo, el déficit podría ser insostenible a largo plazo, lo que podría crear una crisis. En segundo lugar, si los ciudadanos se forman expectativas sobre el futuro, las que tuviesen sobre el largo plazo podrían ser determinantes de su comportamiento de hoy. Finalmente, hay quienes están muy preocupados por los factores que determinan el futuro a largo plazo de los países. En definitiva, ¿cuáles son las fuentes de crecimiento económico? Es decir, ¿qué resultados se esperan a largo plazo, chicos? Si estos van a ser positivos o negativos, si va a haber un déficit o un aumento, todo depende de la situación y del modelo económico que se esté aprovechando o aplicando en ese país a través de alguna administración de gobierno, ¿no? Pero siempre con la participación del Estado, chicos. Entonces, Keynes nos dice que sí es necesaria la participación del Estado, porque de lo contrario, no va a haber una buena administración, ¿no? Pero también habla de la participación de ¿cómo se llama? Del sector privado, ¿no? Porque si no, ¿quién es el que va a poner el dinero? ¿Quién va a invertir? Entonces, hasta aquí con la parte de la teoría keynesiana. Vamos ahora a regresar a la presentación para ver un poco de la teoría monetarista.
Me parece que ya la pueden ver en la computadora, en sus celulares, en su pantalla ya está la corriente monetarista. Aquí va. Dice, uno de los principales autores de esta teoría es Milton Friedman, del cual ahorita vamos a ver su biografía y unas otras características. Un economista norteamericano y premio Nobel de Economía y principal fundador de la economía de Chicago. La teoría monetarista, ¿en qué se basa? Principalmente se basa en un aumento en la oferta monetaria, aumenta la producción a corto plazo y la inflación en el largo plazo. Esta teoría muestra que mientras los bancos tienen el control de la oferta, las personas tomarán sus decisiones de acuerdo a la cantidad de dinero que tienen o ganan por su trabajo. Antes de continuar con la teoría monetarista, vamos a ver quién fue Milton Friedman. ¿Okay? Aquí nos dice que fue un economista norteamericano y premio Nobel de Economía. Y él fue quien fundó de la Escuela de Economía de Chicago. Pero vamos a ver un poquito más de él. Déjenme que cambie de página y compartirles la pantalla. Aquí está. Vamos a ver quién fue Milton Friedman. Espérenme tantito. Por aquí venía aquí está. Los principales exponentes de la teoría monetaria o del monetarismo, pues dice Milton Friedman, como ya sabíamos, premio Nobel de Economía en 1976, es uno de los mayores exponentes del monetarismo, es decir, uno de los principales exponentes o representantes de esta corriente o teoría monetarista. Entre sus principales aportaciones relacionadas al monetarismo moderno se encuentran las siguientes. Lo que él propone es la teoría de la renta permanente. Él crea la llamada curva de y la regla monetaria de Friedman, que obviamente por su apellido, ¿no? De Milton. Vamos a ver cuáles son sus principales medidas económicas propuestas. A ver, déjenme que avance un poquito la computadora aquí para leer. Principales ideas del monetarismo, chicos. ¿Qué es el monetarismo? Aquí también lo tenemos. Así como lo leímos en la presentación que les hice, aquí vamos a poner otra introducción. El monetarismo es una doctrina económica que estudia los efectos de las variaciones de la oferta monetaria sobre las variables económicas relevantes. Es decir, qué efectos tiene o qué provoca una doctrina económica, un modelo económico sobre el empleo, sobre los precios o sobre la producción. El monetarismo se basa en la idea de que un aumento en la oferta monetaria, el total del dinero en efectivo y cheques que circulan en la economía aumentará la producción en el corto plazo y la inflación en el largo plazo. O sea, va a haber un aumento de la producción, pero también los precios de los productos se van a elevar en el largo plazo. Dice, su vinculación con la Escuela de Chicago es evidente, ya que uno de sus principales exponentes es el premio Nobel de Economía Milton Friedman, quien lideró dicha escuela por muchos años. ¿Cuáles son las principales ideas del monetarismo? El monetarismo plantea que mientras las autoridades monetarias, que son los bancos centrales u otros, tienen el control de la oferta nominal, las personas basan sus decisiones con respecto a la cantidad de dinero real que desean obtener o mantener. Eso es como de las principales ideas del monetarismo. Vamos a bajarle un poquito. De esta forma, cuando la oferta de dinero crece más allá de lo que las personas desean mantener, buscan reducir su cantidad de dinero cuando comprando bienes o activos. Es decir, el dinero, como diciendo, el dinero se hizo para gastar, ¿no? Con este comportamiento, una mayor disponibilidad de dinero incrementaría la producción en el corto plazo. No obstante, en el largo plazo no es posible liberarse del exceso de oferta monetaria, por lo que los precios se ajustarán a la alza. Es lo que yo les decía. Primero van a tener dinero para comprar, pero con el paso del tiempo estos productos van a aumentar su precio y es donde se da la inflación. Asimismo, el monetarismo señala que la inflación es un proceso meramente monetario causado por aumento de dinero en la circulación. Es decir, por eso se presenta la inflación, porque hay mucho dinero circulando en la actividad económica de un país o de todo el mundo, ¿no? Dado lo anterior, una de las herramientas que tienen autoridad monetaria para controlar la inflación es manejar la tasa de interés. Sin embargo, si existe temor de mayor inflación, la tasa de interés debe aumentar de modo que el dinero sea más caro. Por el contrario, ante una posible deflación, la autoridad monetaria debe reducir la tasa de interés. Ahora, ¿cuáles son las principales medidas propuestas por el monetarismo? Ya que sabemos que Milton Friedman es el que encabeza esta corriente. Entre las recomendaciones de política del monetarismo
Destacan control de la inflación. La autoridad monetaria debe evitar procesos inflacionarios y deflacionarios, es decir, debe de impedir las autoridades o la administración de dicho gobierno en esa época que los precios de los productos y los servicios aumenten. El siguiente, reducción del papel del Estado en la economía. La intervención del Estado en la actividad económica generaría ineficiencia. Igual, ahorita en esta época, en pleno año 2021, pues seguimos pensando que la injerencia del Estado en la economía la participación es indispensable, ¿no? Para que regule la actividad económica sin que las empresas privadas, tanto extranjeras como nacionales, pues quieran hacer o aprovecharse de la población para, pues sobreexplotar los recursos, para contratarlos pagándoles una miseria y ellos haciéndose o enriqueciéndose más, ¿no? ¿Qué más? Promover la apertura comercial, promover la libre circulación o intercambio de bienes. Es decir, que se tienen que abrir las fronteras para que productos que no se crean aquí vengan de otros países a ofertarse y a venderse, ¿no? Y asimismo México pueda también ir a esos países a vender los productos que nosotros producimos y que son tan de buena calidad como la de otros, ¿cómo se llama? Como la de otros sectores, ¿no? ¿Qué más? No buscar la plena ocupación. Si existiría una tasa de desempleo natural, si el Estado intenta ubicarse por debajo de esta, se desencadenarían fenómenos inflacionarios. Es decir, nos está planteando el monetarismo que sí hay desempleo, pero es normal hasta cierta cantidad de personas que no tienen trabajo, ¿no? Pero si se llega a dar más desempleo del que se permite en esa economía, en esa región, pues obviamente va a repercutir en va a repercutir, ¿cómo se llama? En el aumento del precio de los productos. La siguiente, defender la libre competencia. Promover la competencia interna y externa y utilizar el mercado como mecanismo de asignación de recursos. Es decir, que el país se abra a que tanto empresas públicas como privadas vengan a participar en la economía, ¿no? De cada localidad, país, estado, municipio, incluso de cada país, de cada ciudad en el mundo, ¿no? Defender la libre competencia, entonces a eso se refiere a que te puedan ofrecer un producto o dos productos de diferentes marcas y cada uno con su buena calidad o su mala calidad y así tú tengas opción de elegir qué producto es el que quieres, el que prefieres comprar. Y por último, rechazo de las teorías keynesianas, es decir, Milton Friedman no estaba de acuerdo con las teorías keynesianas. Dice que la intervención del Estado propuesta por la teoría keynesiana no es correcta. Es decir, a diferencia de Keynes, quien decía que el Estado debía de participar en la economía, la corriente monetarista, Milton Friedman, que es el principal, el que encabeza esta corriente, dice que el Estado no debe de participar en la economía. ¿Por qué? Porque puede entorpecer la actividad económica, ¿no? Entonces ahí vemos una total disparidad de ideas, tanto de John Maynard Keynes con Milton Friedman, quien no está de acuerdo en que el Estado participe en la economía, solamente las empresas privadas. Entonces, pues, ¿hasta qué punto cada uno de los dos defiende sus ideas y cuáles son las correctas, verdad, chicos? Solamente el resultado o la respuesta nos las va a dar o nos las dio el tiempo. Y yo creo que me iría más las ideas de John Maynard Keynes, ¿no? En donde sí incluye al Estado, en donde sí se preocupa por la producción o los recursos naturales, por la escasez de recursos, mientras que Milton Friedman rechaza la preocupación por los productos naturales y solamente se basa en la explotación de estos y en donde rechaza también la participación o la intervención del Estado en esas zonas, ¿no? Entonces, ahí está qué punto cada uno de estos autores o teóricos o economistas tiene razón en lo que nos propone. Entonces, ahí están las dos ideas de las dos corrientes económicas, la teoría keynesiana y la teoría del monetarismo. Entonces, pues ustedes extraigan lo que más les agrade o que más crean que se aplica a la economía actual. Que si les dijeran qué modelo económico aplicarías a la economía actual, la corriente keynesiana o la corriente monetarista, en donde participa el Estado o en donde no participa el Estado, en donde se preocupan por los recursos naturales o en donde solamente se preocupan por explotarlos. Entonces, pues cada quien haga su análisis, qué era lo bueno y lo malo de estas corrientes, si ya en la actualidad no se aplican, si hay algunas normas, condiciones, algunos puntos principales que todavía se apliquen aquí en nuestro país o en el continente
y para que hagan su propio análisis y hagan sus propias conclusiones, ¿vale? Entonces, este sería el último tema de la unidad, me parece, de la corriente o la teoría keynesiana y la teoría monetarista. Entonces, sus dos autores, Milton Friedman del monetarismo y John Maynard Keynes de la teoría keynesiana, ¿no? De que viene de su apellido. Entonces, hasta aquí le dejamos, chicos. Acuérdense que vamos a hacer cuadro sinóptico, mapa mental de lo más importante de este tema visto el día de hoy. Si tienen dudas o preguntas respecto del tema, por favor me lo hacen saber en la clase de Zoom para explicarles un poco si es que no comprendieron del todo el tema, ¿no? Creo que nos faltó aquí nada más leer esta parte de la teoría monetarista. Cuando la oferta del dinero crece, la teoría monetarista se basa en el aumento de la oferta monetaria, aumenta la producción a corto plazo y la inflación en el largo plazo. Eso sí lo habíamos visto. Ya me sacó de la presentación, chicos. Anda fallando un poquito mi computadora. Pero entonces, ahorita en la clase de Zoom les vuelvo a abrir la presentación para terminar de leer los últimos cuatro párrafitos. Se detuvo mi presentación de PowerPoint, chicos. Ahorita en la clase de Zoom les explico los últimos párrafitos de la presentación para terminar de concluir este tema, ¿sale? Pero en general es lo que les expliqué de las teorías, ¿no? Entonces, ahorita seguimos por Zoom, 2 minutitos para que inicie sesión y les mande la invitación, chicos. Espérenme tantito.